Sean todos bienvenidos a este tiempo especial donde alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y declaramos a Él toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Alabamos su nombre, Señor. Jesús, fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día al despertar, cada día despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Por mí en la cruz, grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia para con nosotros. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Gracias, Jesús. Amén. Damos toda la gloria y la honra a nuestro buen Dios. En esta noche declaramos a Él toda la alabanza y toda la adoración. Amado Dios, rendimos nuestras vidas delante de ti. Declaramos, Señor Jesús, que tú eres el centro de nuestra adoración. Nuestro corazón rendido ante tu presencia, oh Dios. Mi deseo es honrarte a ti. Oh,
te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Rendidos ante tu presencia, oh Dios, declaramos a ti, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Con todo nuestro ser, oh Dios, adoramos tu santo nombre. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Y en ti, oh Dios, descansamos. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición volvernos a encontrar en esta noche de encuentro con la palabra, para tener un tiempo de meditación, de reflexión en la palabra, para mirar qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios la bendición, la dirección para este hermoso tiempo de estudio de la palabra. Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por darnos el privilegio de estar en este momento reunidos, Señor, desde nuestras casas, Señor, todos con un solo propósito, el de estudiar tu palabra, el de meditar en ella, con un corazón, Señor, lleno de necesidad,
con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar esa palabra que has preparado para bendecirnos en esta noche. Te pedimos que tú sigas dirigiéndonos en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta noche vamos a meditar en la palabra y le he colocado el título a esta reflexión: ¿Qué hago cuando tengo temor? ¿Qué hago cuando tengo temor? Dice aquí, nosotros estamos actualmente en un tiempo donde nos vemos amenazados, rodeados, un contexto lleno de muchas cosas que producen temor. ¿Qué cosas producen temor? ¿Qué cosas producen incertidumbre, angustia? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las enfermedades que vienen y van, los virus, la inseguridad, la violencia, la situación económica. ¿Qué pasará con mis hijos, con mis hijas? ¿Qué tal que yo me muera ahorita y mis hijos queden pequeños? Etcétera. Son muchas cosas también que traen angustia, que traen ansiedad, que traen incertidumbre. Y también vemos que algo que nos preocupa es que la maldad se ha multiplicado. Entonces, incluso hoy en día, yo escuché acerca de una enfermedad que se produce por causa del temor, y que hay personas que con tanto temor no salen, se encierran por completo de su habitación y no salen de allí porque el temor los invade, el miedo los invade. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento es: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer cuando tengo temor? ¿Qué hacemos cuando tenemos temor? Muchas de estas situaciones las vemos como enormes gigantes que vienen hacia nosotros, caminando hacia nosotros, gigantes que amenazan con aplastarnos, con quitarnos la vida, con robarnos la paz. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de diferentes respuestas frente al temor. Entonces le invito para que usted tenga su Biblia ahí a la mano y vamos a abrir las Biblias en Números capítulo 13. Y ahí vamos a ver un ejemplo de cómo reaccionaron las personas ante el temor. Los espías que reconocieron la tierra prometida. Los espías que reconocieron la tierra prometida. Entonces abrimos nuestras Biblias en Números capítulo 13. Allí en los primeros versículos la palabra dice que Moisés escogió 12 príncipes. O sea, no eran cualquier persona del pueblo, sino 12 príncipes. Y si eran 12 príncipes, eran 12 personas que tenían influencia, que eran líderes de cada tribu, tenían influencia sobre las tribus. Entonces, Moisés escogió estos 12 líderes, 12 príncipes de cada tribu y les entregó una tarea específica. ¿Qué tenían que hacer estos 12 líderes? Dice ahí que en Números, en el capítulo 13, en el versículo 18, dice: observar la tierra. Ellos tenían que ir y mirar, observar la tierra. ¿Qué iban a observar en la tierra? ¿Cómo es el pueblo que habita? Si era un pueblo fuerte, si era un pueblo débil, cómo era la tierra, si la tierra era buena, si la tierra era mala, y cómo eran las ciudades, si eran campamentos o si eran ciudades fortificadas. También tenían que mirar cómo eran los terrenos, si los terrenos eran fértiles o eran estériles, ¿sí? Y tenían que mirar si las personas eran esforzadas y valientes o no. Y tenían que traer del fruto de la tierra, y cuando ellos llegaron a la tierra, era tiempo de las uvas. Dice que esos 12 espías fueron y estuvieron varios días allí en esta tierra, reconociéndola, mirando todas las cosas que Moisés les dijo que debían observar y tener en cuenta. Entonces, ¿qué encontraron ellos aquí en esta tierra? Dice la palabra acá: encontraron gigantes. Encontraron gigantes. Dice que eran hombres grandes, dice, y subieron al Negev y vinieron a Hebrón, y allí estaban Aimán, Sensai y Talmai, hijos de Anat, ¿sí? Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces, ¿qué encontraron? Gigantes. Pero también, ¿qué encontraron ellos allí en esta tierra? Dice que encontraron una tierra muy fértil, de muy buenos frutos. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos.
Siempre decimos que hacemos referencia que solamente fue el enorme racimo de uvas, ¿sí? Que llevaban entre 2 personas, pero también dice que también llevaron granadas, llevaron higos, o sea, llevaron diferentes frutos de la tierra. Entonces, al llegar estas personas allí, estos espías, estos príncipes, a esta tierra, observaron 2 grandes cosas. Una es que había unos gigantes enormes, y 2, pues que era una tierra buena, incluso llevaron frutos para mostrar, llevaron la evidencia de los frutos que habían allí. ¿Cuál fue la reacción de estos líderes frente a esta realidad? ¿Cuál fue la reacción? El temor de ellos frente a los gigantes fue tan grande que la fertilidad y la abundancia de la tierra les pareció insignificante. O sea, lo que más los impresionó a ellos fueron los gigantes. Y llegaron a contar y dijeron, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la tierra. Mire lo que trajimos. Es verdad, es una tierra buena, es fértil, mire todo lo que trajimos. Mas, ahí viene el pero que ellos colocaron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, cuando ellos llegan a presentar el informe de lo que encontraron, pues dicen a Moisés, sí, es cierto que es una tierra buena, mire el fruto, mire la evidencia, es una tierra fértil, pero allí también hay hombres grandes. Encontramos los hijos de Anac, que es raza de los gigantes, y sus ciudades son fuertes, sus ciudades son bien fortificadas, o sea, es un pueblo poderoso, ¿sí? Entonces ese fue el informe que ellos presentaron. ¿Qué le dijeron ellos además al pueblo? Porque esto fue lo que le dijeron a Moisés, ¿sí? Buen alimento, buen fruto y los gigantes. Pero ellos, ¿qué le dijeron al pueblo en sí? Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué pensaron ellos de estos gigantes? Dice, son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Estos hombres, estos líderes de influencia, allá en medio de su tribu, con su informe negativo, llenos de temor, aterrorizados por los gigantes, empezaron a hablar mal de la tierra prometida y empezaron a decir que era una tierra que se comía que se tragaba a los moradores, ¿sí? Era una tierra que no valía la pena ir allá y que ellos no podían ir porque había unas personas enormes de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como pequeñas langostas. Frente a estos gigantes nosotros éramos como unos pequeños insectos. Eso fue lo que ellos pensaron, pero también dijeron, y así les parecíamos a ellos. Seguramente que los gigantes ni siquiera se dieron cuenta que ellos estaban por ahí, pero ellos dijeron, nosotros les parecimos a los gigantes también como pequeños insectos. Entonces, este informe que ellos estaban dando es un informe que sale de un corazón lleno de temor, lleno de terror, no de temor de reverencia a Dios, sino ese temor de miedo, de que paraliza, que más bien nos separa de Dios. ¿Cuál fue el resultado del informe de estos hombres al pueblo? ¿Cuál fue, digamos, las consecuencias? Porque estos eran hombres de influencia, ¿no? Dijimos que eran príncipes. No era cualquier persona, sino eran príncipes, líderes reconocidos, hombres de influencia que estaban dando semejante informe al pueblo de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Ahí la palabra del Señor nos dice que en Números 13, 31 al 33, número 14, 1, perdón, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se produjo una rebelión tan grande en medio del pueblo, que toda esta generación, eso fue la causa para que toda esta generación murieran en el desierto y no pudieran disfrutar de las hermosas y de las maravillas que tenía la tierra que Dios les había dado. Entonces, fíjense cuál fue la reacción de estos 10 hombres frente a los gigantes que ellos creyeron que los iban a aplastar.
esa reacción que los llevó a ser incrédulos, esa reacción que los llevó a olvidarse de las promesas de Dios, esa reacción que los llevó a hablar mal, ¿cierto? Hablar mal de lo que Dios les había dicho y de las bendiciones de la tierra que Dios les había provisto. De entre esos 12 grupos, de esas 12 personas, vemos dos que marcaron la diferencia. ¿Quiénes fueron esos dos? Josué y Caleb. Josué y Caleb no ignoraron la realidad. Ellos también vieron los gigantes, ¿sí? Y no pensaban que esos gigantes no valían la pena y que quizás no hagamos de cuenta que no están. No, ellos vieron también los gigantes como los otros 10. Ellos no ignoraron la realidad, pero ¿cuál fue la reacción que marcó una gran diferencia? Estos dos líderes, Josué y Caleb, no estaban colocando sus ojos en los gigantes, sino que ellos pusieron su fe y su confianza en Dios, ¿sí? Esto los llevó a ellos a romper con el temor que pudo producirles esos gigantes. Seguramente que ellos también cuando los vieron sintieron temor y dijeron: estos hombres tan enormes, pero como ellos tenían fe, tenían confianza, ellos le han creído a Dios, ellos pusieron su mirada en Dios, entonces el temor no pudo hacer ningún estrago en la vida de ellos. Anularon la fuerza del temor. Y más bien Caleb le dice al pueblo, dice: mire, cállese, ¿sabe qué vamos a hacer? Subamos y tomemos posesión de esta tierra, porque más somos nosotros que los que están con ellos. Y además dice, después, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, o sea, Josué y Caleb, o sea, la minoría, ¿no? 2 que están creyendo, pero 10 que están dando un informe negativo, 10 que el temor tan grande que hay en su corazón, el miedo tan grande los llevó a hablar mal de Dios, y 2 que le estaban creyendo a Dios. Y estos 2 dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra en gran manera buena. Porque saben, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me escuchan en esta noche, las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí son en gran manera buenas. La voluntad de Dios para usted y para mí es buena, agradable y perfecta. Josué y Caleb están diciendo: es una tierra en gran manera buena. Lo que Dios nos está dando es algo maravilloso. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque esta tierra es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significaba esta expresión de una tierra que fluye leche y miel? Pues una tierra muy buena, una tierra fértil, una tierra donde había abundancia, una tierra maravillosa, ¿sí? Como cuando uno va, yo he tenido la oportunidad de pronto de conocer un poquito los campos de Cunday, y son tierras que con buena agua, y tierras que encuentran allí, las personas siembran diferentes cosas, frutos, es algo hermoso. Y yo me imagino que la tierra que Dios está hablando aquí seguramente era más rica y más preciosa que la misma tierra que yo digo allí en Cunday. Nosotros en Colombia poseemos una tierra maravillosa, ¿sí? Y la tierra prometida que Dios les había dado a este pueblo era una tierra grande, bonita, hermosa, fértil, de abundancia. Y entonces ellos exhortan al pueblo y les dicen: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. ¿Por qué está diciendo Josué y Caleb: nosotros los comemos como pan? ¿Están pensando que de pronto ellos son muy poderosos y que los van a derribar? Miren lo que dice aquí más adelante, esta frase: con nosotros está Jehová, con nosotros está el Señor, no los temáis, vamos a alcanzar la victoria. Dios nos prometió la tierra y lo que Dios dice se cumple, creámosle a Dios. Con nosotros está Dios. Es verdad que esos son hombres grandes, son gigantes, son ciudades fortificadas, pero Dios está con nosotros. No tengan temor, sino creámosle a Dios, que Dios nos va a dar la victoria. Entonces, hermanos, la actitud con la que miramos las cosas nos lleva a tener un discurso determinado. Fijémonos que el discurso de los 10 espías que no creyeron es un discurso que trae muerte, que indujo al pueblo a la rebeldía. Pero el discurso de Josué y Caleb, que le están creyendo a Dios,
Es un discurso de vida y de bendición, pero desafortunadamente el pueblo no le creyó a Josué y Caleb. ¿Le creyeron a quién? A la mayoría, ¿sí? Le creyeron a la mayoría. El discurso de Josué y Caleb es un discurso de creer en las promesas, de confiar plenamente en Dios y su palabra, por encima de la realidad y las circunstancias que estamos viviendo. Por encima de la realidad y las circunstancias que estamos viviendo, debemos creerle a Dios, ¿sí? Entonces, cuando se acercan, cuando vemos ese diagnóstico que no nos gusta del médico, cuando vemos tanta inseguridad y tanta tentación que puede haber para nuestros hijos y nuestras hijas, tantas amenazas, cuando podemos ver que de pronto estamos a punto de perder el trabajo o lo hemos perdido, esos son gigantes, ¿cierto? Pero si yo pongo mis ojos en esos gigantes, pues voy a llevar una vida derrotada, aplastada, llena de amargura, voy a estar murmurando. Pero si yo en realidad, en lugar de fijarme en esos gigantes, pongo mis ojos en Dios, le creo a Él, miro las dificultades y los gigantes desde Dios, el asunto es totalmente diferente y voy a poder disfrutar de las bendiciones grandes y maravillosas que Dios tiene para usted y para mí. Vamos a mirar otro caso de otro gigante. ¿Qué debemos hacer con los gigantes? Mirando ya otro líder, vamos a mirar otro líder y otro momento de la historia donde podemos ver a un siervo de Dios que enfrentó a los gigantes. No ignoró a los gigantes, sino que este siervo de Dios confió por encima de ese gigante. Y este siervo que vamos a mirar es David. ¿Quién era David? David en este momento, cuando la Biblia nos cuenta y todos conocemos porque desde pequeños nos han enseñado la historia de David, y la historia de David el gigante es una historia que no pasa inadvertida, y es una historia que en la escuela dominical la escuchamos muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿quién era David? Era el menor de 8 hermanos y era el pastor de ovejas, era el que cuidaba las ovejas, el que las sacaba y las llevaba a buscarles pastos, a buscarles alimentos, ¿sí? Y entonces había una guerra entre los israelitas dirigidos por Saúl y los filisteos, y los 3 hermanos mayores de David estaban en la guerra. Entonces David fue enviado por su padre. El padre preparó comida para que le llevara a sus hermanos, y no solamente a los hermanos, sino para que compartiera con todas las personas que estaban allí luchando, ¿cierto? Y para que miraran cómo estaban sus hermanos y le llevaron un informe, ¿cierto? Y David les llevara un informe y le dijeran, sí, mis hermanos están bien, ¿cierto? Entonces, cuando David llega allí al campamento, justamente se levanta un gigante enorme. Y cuando salía el gigante, Saúl y todos los seguidores de Saúl, todos los soldados, temblaban de miedo. Y cada vez que escuchaban las pisadas duras del gigante que iba acercándose, ellos salían corriendo y se escondían, ¿cierto? Se escondían de ese gigante. Estaban tan llenos de temor que salían corriendo y se escondían. Y Saúl estaba muy temeroso. Pero David, cuando vio el gigante que estaba hablando, que estaba blasfemando contra Dios, dice, bueno, pero ¿quién se cree este hombre para hablar así mal de Dios? ¿Cierto? Para blasfemar el nombre de Dios. Y David enfrenta esta situación. Nadie cree en David. Nadie, ni el mismo Saúl, cuando David le dice, mire, yo puedo ir a pelear con ese gigante. Yo me imagino al rey Saúl, que la Biblia también dice que era un hombre de buena estatura, mirando a este muchacho, porque David todavía era un hombre muy joven, y diciéndole, pero bueno, ¿qué se está creyendo este? ¿Es que acaso no se da cuenta? Si nosotros que somos grandes, si yo que soy grande, que tengo un ejército, no lo puedo enfrentar, pues ¿cuánto más este muchachito? Hasta le ofreció la armadura de él, mire, póngase la armadura mía. Y David probó a ponerse la armadura de Saúl para ir a enfrentar a ese gigante, pero dijo, no, yo no puedo caminar con eso. Y se quitó esa armadura, ¿sí? Y entonces David se fue a enfrentar a ese gigante ante la incredulidad de todo el mundo, ante la incredulidad de Saúl, ¿sí? Ante la incredulidad de todos. ¿Quién iba a creer que este joven, este muchachito iba a poder enfrentar este gigante? Pero cuando David se va a enfrentar,
se va acercando al gigante, es que donde ahí la Biblia nos describe toda su armadura y el peso de esa armadura y etcétera. David se acerca y le dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Tú vienes a mí armado hasta los dientes. Yo no tengo nada. David solamente tenía la honda, ¿cierto? Su bolso de pastor, donde estaban sus 5 piedritas, las 5 piedritas que tenía allí, y solamente llevaba eso. Y entonces le está diciendo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: seguir el ejemplo de estos hombres, siervos de Dios, pero hombres como usted y como yo, que sufrieron, también tenían la debilidad de la carne como nosotros la tenemos, pero hombres que aprendieron a confiar y a creerle a Dios. David nos está dando un ejemplo hermoso aquí, y David no está peleando en sus fuerzas, sino dice: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire, estimado oyente, apreciado hermano, amigo que me está escuchando en este momento, no estamos exentos de esos gigantes, de esos grandes desafíos en nuestro camino, de cosas que se salen de nuestras manos, que nosotros no podemos controlar, de grandes tormentas que nosotros no podemos manejar, pero Dios nos ha prometido en su palabra que Él está con nosotros, que por encima de esas gigantes Dios está con nosotros. Nosotros no los vamos a enfrentar en nuestra debilidad, con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con lo que nosotros creemos, no, ni tratar de engañarlos, ni ignorar la realidad, sino que vamos a enfrentar cada desafío, cada gigante que se nos aparece en el camino, que va saliendo en el camino, los enfrentamos como dice David: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios está conmigo y Él me da la victoria. Entonces, en medio de las pruebas, de las enfermedades, de las angustias, de la inseguridad, de su preocupación por sus hijos, por sus hijas, por sus niños, del temor que de pronto en este tiempo ha asaltado a muchos de nosotros, y qué tal que yo me muera por esta pandemia que está pasando, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis hijas, qué va a pasar con estos niños, etcétera. No, mire, la palabra nos llama y es clara, el Señor es claro en que nosotros debemos enfrentar cada situación creyéndole a Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, que camina con nosotros y que Él es el que nos da la victoria. Las palabras de David no son palabras de positivismo, ¿no? No son palabras de que vamos a hablar de manera positiva, no, son palabras de fe, de confianza, no son frases de costumbre que de pronto nosotros tomemos, no, son palabras de fe, son palabras de confianza, son palabras de creerle a Dios, son la seguridad de que Dios está con él, y que si Dios está con él, entonces Dios le va a dar la victoria. Como lo dice el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la seguridad que debemos tener hoy en día. No debemos vivir aplastados por el temor, amarrados por el temor, llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de depresión, de frustraciones, de soledad, etcétera, poniendo las circunstancias de una manera tan enorme que me están aplastando. No, yo debo creerle a Dios y saber que Dios está por encima de esas circunstancias, que Dios, así como el Señor Jesucristo pudo, caminó sobre un mar embravecido,
no caminó sobre un mar que estaba calmadito, hermoso y suave, no, sino un mar embravecido, una tormenta grande. Por encima de ese mar caminó el Señor Jesucristo y llegó allí, se subió a la barca con sus discípulos. Hoy también nosotros podemos caminar sobre ese mar embravecido, hoy nos podemos parar firmes, sabiendo que Dios está con nosotros, que la pelea no es mía, sino es de Dios, que el Señor está peleando por nosotros, ¿cierto? Creyéndole a Dios y confiando completamente en Él. Estas palabras de David, palabras de fe y de confianza totalmente en Dios, y pues sabemos el resultado, ¿no? Hemos leído la historia hasta el final y sabemos que Dios le dio la victoria a David y que justamente con una pequeña piedra le disparó al gigante y la piedra le cayó en la frente y lo tumbó. ¿Cómo sería el ruido tan grande al caer semejante gigante al piso? Bueno, en conclusión, mis hermanos, en el Salmo 66, habla su Biblia ya en el, 56, habla su Biblia ya en el Salmo 56, que es un salmo de David, es un salmo que escribió el rey David y que lo escribió en unos tiempos de muchas angustias, en unos tiempos de tribulación, en unos tiempos de prueba difícil, de persecución, dice que, etcétera. En la introducción del Salmo ahí nos da como el contexto en el cual David escribió este Salmo. Sí, él estaba atravesando pruebas, dificultades, llevaba tiempo huyendo, había mucho peligro, pero en medio de todo eso, el salmista David dice: en el día que temo, yo en ti confío, ¿sí? En el día que temo, o sea, sí llegaba el temor a David, sí veía las circunstancias que estaban ahí, sí llegó la preocupación, sí llegó ese momento de angustia, pero en esos momentos, justamente en esos momentos, ¿cuál era la decisión que David tomaba? Confiar en Dios. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios elevaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? En el día que temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces nosotros podemos traerlo a nuestra vida y decir: sí, en el día que temo, en el día que veo esta enfermedad, este diagnóstico que me dio el médico, en el día que veo que este virus que está hablando, que va creciendo, ¿cierto? Todo el mundo está en vilo por esta situación. Es una realidad y yo no la puedo ignorar, y yo no puedo decir: no, yo salgo como si nada, yo no voy a cumplir ningún protocolo porque no está pasando nada. No, sí existen esas realidades, esas dificultades, esa amenaza de perder un trabajo o de haberlo perdido, ¿sí? Y de pronto no tener con qué pagar las cosas necesarias, que el arriendo, que los recibos, etcétera. Pero con David nosotros podemos decir, con el salmista podemos decir: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme este cáncer? ¿Qué me puede hacer esta falta de trabajo? No temeré, porque Dios está conmigo. Y porque si Dios está conmigo, entonces yo puedo salir victorioso en el nombre del Señor Jesucristo. Frente a esos grandes gigantes que vamos a encontrar en el camino, que ya los hemos encontrado, nosotros no estamos llamados a ignorarlos, sino que estamos llamados a confiar, a creer en Dios, a creer en sus promesas, a obedecer su palabra, a vivir según su justicia y su santidad, a vivir en confianza y a declarar, no una frase repetida sin sentido, sino de corazón, y decir: en el día que temo, yo en ti confío, no, ¿qué temeré que me pueda hacer el hombre? Yo le invito, mi amigo, mi hermano, para que en este momento oremos y hablemos con Dios, que no sigamos ya amarrados por el temor, encerrados, ¿cierto? Frustrados, llenos de amargura, sembrando la discordia, sembrando la murmuración, como hicieron los 10 espías que sembraron semejante malestar
y levantaron una gran rebelión en el pueblo, porque fruto de su temor, sus palabras y su discurso fue un discurso que trajo confusión. Más bien que nosotros hoy nos aprendamos a confiar en Dios, sepamos que podemos caminar sobre las aguas como hizo el Señor Jesucristo, y no solamente el Señor Jesucristo, sino Pedro. Pedro también caminó sobre el mar embravecido, ¿sí? Hoy podemos caminar sobre esas tormentas, sobre esos grandes gigantes y declararnos que en Cristo somos más que vencedores porque Dios está con nosotros. Preséntenle al Señor en este momento esa situación, esos gigantes que están a su alrededor, y pongamos los ojos en Jesús. Recuerde que ya en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él, a Él es que debemos mirar. Recordemos también que cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, de confiar en Él, entonces empezó a hundirse, ¿sí? Y entonces por eso el llamado de Dios hoy es que nosotros le creamos a Él, pongamos nuestra mirada en Él, estemos firmes en Él, sabiendo que, como dice el mismo salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa debe ser nuestra seguridad frente a cualquier situación que se nos presente en el camino, saber que Dios está con nosotros y que Él está ahí para ayudarnos a salir adelante y a atravesar el desierto, pasar por el fuego, pasar por el agua y salir victoriosos, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra poderosa y maravillosa. Te doy gracias, Señor, porque en este tiempo donde estamos viviendo una realidad, un contexto, Señor, difícil, oh Dios Todopoderoso, donde podemos encontrar gigantes que nos amenazan, que quieren acabar con nuestra vida, oh Dios, hoy, Señor, tú nos llamas en tu palabra a que pongamos los ojos en ti, oh Dios, a que te creamos, a que creamos esas promesas, esos mandamientos que son para vida, para bendición, a que creamos, Señor, que por encima de todo, por encima de cualquier enfermedad, por grave que sea, por encima de cualquier situación en nuestros hogares o en relación con nuestros hijos y nuestras hijas, etcétera, Señor, cualquier situación que podamos estar atravesando, tú estás por encima de eso, Señor. Y que, como dijo David, dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como dijo también el mismo rey David: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Señor, como dice también Josué y Caleb, Jehová está con nosotros y alcanzaremos la victoria. Y como lo vemos en el Nuevo Testamento, a Pedro creyéndole a Jesús, caminando sobre las aguas. Hoy, Señor, sabemos que en ti hay victoria, en ti hay sanidad, en ti hay liberación, en ti, Señor, tú vienes a traer vida abundante, a romper toda atadura y a traer sanidad a nuestras vidas y a nuestros hogares. Y hoy te damos gracias, Señor, por el regalo tan grande y maravilloso, por la vida eterna, Señor, por esa salvación. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Bendice, Señor, cada hogar, bendice Girardot, bendice Colombia, oh Dios, y que haya un avivamiento grande en medio de nuestra ciudad. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y a Dios le damos la gloria, la honra y el honor. Bendiciones, mis hermanos, y como nos dice nuestro pastor, adelante con el Señor. Amén. Estarás a mi lado, todo tu amor me cubrirá, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar y a mis caminos. Señor, que
eso